Bienvenidos a nuestro tercer episodio acá en el podcast Matrimonios en Declive. Hoy nuestro episodio se llama Mi esposa se vuelve atea. Después de todo lo que hemos contado, de todo lo que hemos hablado, creo yo que es importante decirles que en algún momento de nuestra vida vamos a ser probados en nuestra fe, pero si no tomamos bien las pruebas, nos pueden llevar a no creer en el Señor, en todos los procesos que vivimos, puede llevarnos a alejarnos más de Dios. Y siempre he tenido un concepto de esto, que cuando Dios nos pone a prueba es porque nos quiere dar algo más. Pero si no sabemos realmente ser guiados por el Espíritu Santo, definitivamente pues van a pasar cosas muy difíciles. Este episodio llamado Mi esposa se vuelve atea por lo que les vamos a contar. No fue fácil vivir la pérdida de 2 hijos, la pérdida de tu hermano. Y ahí empezó, después de la tragedia, empezó el momento de alejarte del Señor. Pero ¿cómo fue que empezó eso? Porque pues íbamos bien, orábamos, ayunábamos, leíamos juntos la Biblia. Pero ¿qué pasó después de todo eso también, verdad? ¿Cómo fue que después de todo el proceso de servirle al Señor, pues te alejaste de todo y entraste en un momento de ya no creer en el Señor también? Pues la verdad es de que fue un momento difícil en mi vida porque nunca me imaginé yo que me la venía pasando, tomaba mi tiempo de meditación en la palabra, de oración y, y de estar propensos a saber que como cristianos quizás nos tiene que ir sí o sí bien porque se supone que nosotros estamos buscando de Dios. Y cuando vinieron esos procesos que ya conté, ¿verdad? De ver a muchas jovencitas, porque nosotros en ese tiempo trabajábamos con jóvenes, claro. y ver a jovencitas con la pena, el regaño de sus papás porque estaban embarazadas, ver al novio que no se hacía cargo del bebé, notar varios factores, ¿verdad? Que hicieron que mi fe dudara prácticamente, el poder estar en silencio, el poder leer en la Biblia milagros. Y muchas veces decía, sí, esto va a pasar conmigo. Y en medio de este tema, en medio de este proceso, el no haber visto la mano del Señor fue complicado para mi vida. Entonces empecé a dudar, hasta que me alejé totalmente de la palabra de Dios, pero había un temor en mi vida todavía, ¿verdad? En poder ir a la iglesia, en actuar, que estaba bien, porque en el caso tuyo, pues siempre has estado con el llamado pastoral, la gente reconociendo un liderazgo. Y yo algo que decía, yo no voy a actuar, yo no voy a actuar algo que no pasa en mi vida, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ver que Dios me había abandonado completamente, porque no solo fue la pérdida de los bebés, de mi hermano, sino la sentencia del saber que no iba a poder ser madre. Entonces vino un enojo a mi vida, un temor en decir yo no hice las cosas bien, y tampoco quería como que no quería que tú cargaras conmigo, con alguien que no te podía dar hijos. Y como estábamos a tiempo y sin hijos, y como anteriormente conté, cuando la señorita, la enfermera me dice, yo en medio de mi soledad, en medio de mi desesperación, le digo, ¿qué puedo hacer para que mi hermano se salve?
Y ella me dice, solo si usted tiene dinero, ¿verdad? Ujú, Entonces yo empecé con una frase muy capciosa, ¿verdad? Donde decía, los milagros no existen. claro. Solo con dinero es como se puede hacer, porque también en mi vientre me decían que tenían que operarme Ujú, y saber si iba a dar resultado el poder tener bebés. claro, Entonces, y era una operación de riesgo y altamente costosa. Entonces, y empecé a generar esa idea, los milagros no existen, hay que trabajar para ellos. claro. Mm, Entonces empecé a tramar mi salida porque si no había pasado un milagro conmigo, no quería decir como que con alguien más, ¿no? ¿Verdad? Empecé a callar y empecé a planificar. Ya estábamos a punto de cerrar la universidad, de graduarnos claro. y y pues yo lo que quería era eso, irme, decir que me había salido Una una plaza. plaza en otro departamento, otro país, huir Claro. completamente y dejarte y abandonarte y tener esa mentalidad de no ser estorbo en tu vida, Mm, porque prácticamente como mujer yo sentí que se me vino la idea que ya no servía para nada, ¿verdad? mm, Entonces empecé en medio de todo eso, yo te veía orar, te claro. veía leer la Biblia, me enojé, o sea, después de que diario leía la palabra de Dios, en los últimos días debo reconocer que la leía y dudaba y decía, ese es un Dios mentiroso, Mm, eso no pasa. Yo no voy a vivir engañando a la gente porque claro, eso no pasa. decías. Ujú, Entonces empecé a callar, empecé a ya no orar, empecé a ya no liderar prácticamente, ujú, porque yo me sentía mentirosa, sentía que le estaba mintiendo a a la gente. muchas personas, ¿verdad? Y en medio de eso pasaron muchas cosas fuertes. Claro, pasaron cosas muy fuertes porque voy a contar las que pueda. Porque creo yo que fue un momento bien difícil. Y sí me recuerdo de esa frase. Los milagros no existen, hay que trabajar Trabajar para ellos. para ellos. Entonces era un tema muy complicado porque nosotros nos hemos dedicado a hacer evangelismo, a hacer arte, a hacer teatro. Y me recuerdo de que en ese año que pasamos por eso, empezamos a hacer una gira de evangelismo a los departamentos, me Ujú. recuerdo. Fuimos a Quiché, fuimos al puerto San José. Pero obviamente no ibas, te quedabas y me decías andate. Pero no era un tema de decir sí, andate, que Dios te bendiga, sino que me iba y ya cuando iba a medio camino empezaban los WhatsApps, así de amargura, de por qué te vas, me dejaste, preferiste a Dios y no a mí, que te valga más tu Dios. Me recuerdo de esos mensajes que nosotros, por ejemplo, íbamos a Quiché, me recuerdo muy bien, que de repente cuando llegamos a Quiché vimos el lugar donde pues teníamos que hacer el show y todo y me cae ese mensaje, ¿verdad? Me cae ese mensaje donde como que amenazante, ¿verdad? O sea, dejaste a tu esposa por Dios, ojalá que Dios te pueda, una palabra como que te pueda bendecir o algo así. Era muy, muy, muy insultativo, porque uno iba y quería evangelizar y todo, y en medio de todo eso, pues estabas amargada, o sea, te quedaste en casa ya no creyendo en Dios. Nosotros estábamos allá en Quiché, hicimos un festival, la verdad estuvo muy bueno, pero la pasé muy mal por los mensajes y todo. Me recuerdo también de que yo me ponía a orar, ahí en la sala me recuerdo, me Ujú. ponía a orar y me llegabas a matar la puerta. ¡Pah! Y me decías, si seguís creyendo en Dios, ¿por qué seguís creyendo en Dios si Dios no existe? No, los milagros no existen, hay que pagar para que... Ujú. Esa frase, gracias a Dios se me olvidó, pero esa era la frase. Me recuerdo de que leyendo la Biblia, o sea, yo leyendo la Biblia, cuando una vez me recuerdo que yo estaba leyendo la Biblia y llegaste y me la tiraste.
y me dijiste, Dios no existe, la verdad no existe, porque no cumple su promesa, ¿no? No, no vi reflejado lo que yo creía. Entonces para mí era una lucha muy fuerte porque desde el versículo que yo conté en el episodio anterior, ese era el único que me mantenía. Era Santiago 1, era el que me mantenía. Y íbamos a un evangelismo, no te metías, pero también como que combatías mi fe. Entonces yo en la casa estaba luchando para servirle al Señor, pero también luchando con esa incredulidad muy fuerte, ese tema de ya no creer en Dios para nada. Y fue muy fuerte porque llegamos a tal punto de que una vez íbamos en el automóvil, no sé si te recuerdas, íbamos en el automóvil y cuando íbamos en el automóvil iba muy molesta, muy enojada. Veníamos de la iglesia, creo yo, no sé, veníamos de servir. Cuando me dijiste, para el carro, para el carro. Y ese punto, ¿pero por qué? No, pero para el carro, me dijiste. Y entonces me recuerdo de eso. Me dijiste, para el carro. Yo paro el carro y me dijiste, hoy voy a demostrarte que Dios no existe y yo no quiero saber nada de Dios. Y me voy a bajar a comprar alcohol, ¿verdad? A comprar una cerveza, me recuerdo. Y yo así como que, pero ¿qué onda? ¿Por qué yo? Y me dijiste, y tenés que hacerlo, porque Dios no existe. Dios no hace milagros. Y me recuerdo que yo paré el carro, te bajaste. Y yo dije, pero Señor, ¿yo qué hago? O sea, ¿me tomo la cerveza o qué hago, verdad? Me recuerdo que bajaste a la tienda y me dijiste que ibas a comprar cerveza. En ese En ese momento. momento, en ese momento. En ese momento, pues, yo me bajé y, pues, en medio de este proceso, este, para mí no es fácil contar esto porque cuando yo me imaginé, o sea, siempre te hablan de vencer todo lo que el enemigo trae a tu vida, pero yo no me sentía vencedora porque Mm, perdí la batalla de la fe en esos claro. momentos. Entonces, es difícil contar con eso, pero es real lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y Ujú. recuerdo que en ese momento yo me bajé a la tienda y habían personas conocidas Hmm. y nosotros pues siempre estábamos Liderazgo, liderando evangelismo. evangelismo. Ujú. Yo iba a los diarios a predicar del Señor, o sea, constantemente. Claro. Y entonces tampoco quería, o sea, sabía que pelear contigo podía pelear, pero pelear con Dios no. Entonces por eso actuaba muchas veces. Y Ujú. ese día, las personas estaban ahí Wow. y solo vi que se voltearon y le dijo al Señor, dame una cerveza, pero entre dientes, ¿da? ¿Cómo? Una cerveza, le digo yo así. Entonces dijo, un chicle, sí, le digo yo, porque se estaban dando cuenta las personas, ¿verdad? Hmm. Y ellas se salen y fue cuando le dije, no, yo una cerveza, 2 cervezas les pedí. ¿De cuáles? Le dijo yo, no, de las mejores, le digo yo. Y Ah, entonces agarro la cerveza y escucho una voz del Señor y me dijo, y escuché en sí, me dice, te estás aliando con el el que te enemigo. quitó a tu hermano y a tus hijos. Hmm. Y entonces como yo estaba tan enojada, yo le digo así, le digo, yo no me voy a aliar ni contigo ni con el diablo. Entonces, y me enojé aún más. Hmm. Y me salí de esa tienda y el señor, no, espere, ¿qué me pidió? Y me salí. Él vio sospechoso mi actuar porque tal vez pensó que a robar fui o qué sé Hmm. yo. Y yo me subí y te cierro la puerta duro y no, tranquila. Y tú me dices, ¿y la cerveza? Ah, vámonos Claro. para la casa. Y yo seguía pensando porque yo no me quería liar con nadie porque sentía que todos me habían fallado. Claro. Y es que era Entonces, complicado porque el proceso de el enojo mezclado con amargura era buscar una salida. Y yo me claro. recuerdo que cuando dijiste, vamos a comprar una cerveza, y yo dije, Señor,
pues no queda de otra, yo me cansé de pelear, ya no quiero pelear con mi esposa. Y si eso la hace feliz, y pues ni modos. Pero eso marcó mucho porque yo dije, la situación no está bien, no está bien. Y ahora tristemente yo en la calle, pues nosotros vivimos pasando la calle viva de San Marcos, o no sé cómo. Tristemente nos damos cuenta y nos encontramos amigos que le servían al Señor Claro. y los vemos fumar, Ujú. tomar, estar con mujeres. Y yo digo, pues algo pasó en su vida para que tomaran esa decisión. Pero en mi vida yo siento que el Señor tuvo misericordia para que yo acabara tal vez en un mundo así o qué sé yo, pero siento que las personas que están viviendo este proceso, de no juzgarlas, ¿verdad? Es de Ujú. realmente ver por qué están ahí y es por eso que quisimos abrirnos, Claro. abrir este corazón y decirle que hay esperanza, ¿verdad? Hay Ujú. esperanza en medio de tanta dificultad. Fue complicado ese tema porque me recuerdo que yo me subía a los taxis, tengo una experiencia de un taxista que este, él me decía, mire, señor, fíjese que mi esposa me encontró con mi amante y se ponía la gente a contarme sus historias y yo enferma del alma, te Claro. puedes imaginar. Ujú. Trataba, hacía la lucha, no, busque de Dios y cambie, pero por dentro yo sabía que Dios no existía o que para mí había dejado de existir. Y fue un proceso muy complicado en mi vida. Claro, y la frase que yo tuve que aprender fue una, creo que te la dije una vez, en medio de eso que estábamos viviendo, esa situación, una pelea muy complicada. Yo le decía, Señor, ¿pero qué hago? Ya. Me recuerdo que íbamos a servir, pero pues ni modo, o sea, yo iba, predicaba y lo que sea. En ese entonces ya éramos líderes de jóvenes, me recuerdo. Yo iba y predicaba, pero siempre peleando, o sea, antes de salir de la casa peleando, después de salir del culto peleando, antes de llegar a la casa después del servicio peleando, una pelea muy complicada, pero yo decía, Señor, pero ¿yo qué hago? Y me recuerdo que una vez te grité la frase, ¿verdad? Si estás peleando conmigo, está bien, pelea. Yo pues aquí estoy y me aguanto. Pero si estás peleando con Dios, yo me quito. Yo me quito y que Dios trate en tu vida. Porque pelear conmigo es fácil, pelear con Dios es otra cosa. Y me recuerdo que ese día te dije, si vas a pelear conmigo, dale. Pero si vas a pelear con Dios, háblalo. Porque yo ya no, hasta aquí ya no. Y me recuerdo bien que en ese proceso de pelea estábamos cayendo no solo al tema de no creer en Dios, sino también no entender el llamado. Y creo que cuando uno entiende el llamado es cuando podemos ver que lo que Dios le da a uno, lo que quiere darle no es una cosa fácil. Por eso me recuerdo de la historia cuando el Señor le da a Josué la tierra prometida y le dice, mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, ¿cómo es? Porque cuando Dios te da algo, no es tan sencillo cruzarlo y decir, sí, ya estoy en la tierra prometida, sino es un proceso, pero de esfuerzo, de valentía, de carácter, de mantenerse con la fe firme y ver esa promesa que Dios hizo. No solo es de pasar y ya. Cuando mencionaste de los amigos que hoy algunos lamentablemente pues ya no buscan de Dios, se alejaron de Dios. Todos los que hemos visto tienen llama. Ujú. Son pastores, algunos son salmistas, algunos son evangelistas, pero creo que no entendieron el proceso. Y no quiere decir que nosotros, híjole, ya estuvo, ya terminó el proceso, no seguimos en el proceso, pero entender por qué nos ayudó. Bueno, a mí me ayudó mucho entender por qué estamos pasando por eso. Y me recuerdo de que con todos los que hablaba yo, siempre me decían,
¿y tu esposa por qué no se mete? ¿Y dónde está tu esposa? ¿Va? Y nosotros íbamos a evangelismo y decía, ¿y tu esposa? Y pues yo... No, y saber de que no hay gloria sin un proceso. ujú, Porque yo cuando era pequeña, o sea, joven, cuando tú no estabas conmigo, yo oraba diario, le decía al Señor, yo quiero ver un milagro, quiero ver un milagro. Y el momento de ver un milagro, pues ya no lo vi. ujú, Y antes de poder finalizar este tiempo, decirle que en medio de mi desesperación, yo le dije al Señor, háblame, Padre, porque yo no tengo que encontrar algo. Si tú, ujú. ya era por noviembre, diciembre, y yo en enero yo me iba a ir a otro departamento a trabajar, ya lo había entretejido todo, planificado todo. Y me recuerdo que en la iglesia anunciaron de un evangelista que venía de Estados Unidos, ¿verdad? Ujú, Y entonces estaban todos emocionados por la venida de él. Y en esa noche, pues yo empecé a servir, después de servir en los primeros lugares, empecé a irme hacia la puerta. ujú. Porque estando en la puerta y escuchando las prédicas, yo me salía y decía, eso es mentiras, eso no es cierto, lo cuestionaba todo. Claro, Y claro. entonces estando en ese proceso, yo fui hacia la puerta y el evangelista vino, trajo una palabra de esperanza, sobre todo de fe, que la fe Ujú, yo ya la tenía súper muerta, y hizo el llamado para todas las personas que querían ver un milagro. Y yo me recuerdo que horas antes le dije al Señor, si tú no haces algo hoy, yo definitivamente ya dentro de ujú. días yo me Qué voy de fuerte. aquí. Y me recuerdo que en medio de eso el evangelista empezó a predicar, la gloria del Señor descendió, muchos caían, yo era servidora, pero siendo servidora él hizo un llamado y yo pasé Ujú, con poca fuerza, pasé reconociendo que yo era una de las personas sin fe. claro. Y cuando yo estuve en ese lugar, me dijeron, hermana, ayude, pues porque había mucha presencia del Señor Ujú, y me tomaron como servidora y yo me enojé porque dije, si yo soy la que necesitaba, problema que como no había hablado, o claro. sea, la gente no sabía, terminó el culto y yo me voy al área de baños. Y le digo, viste, no hiciste nada por mí esta noche. Mm, Cuando llega una hermana y me dice, vaya, le están dando palabra a su esposo, bueno, que se lo den a él. No, vaya, mm, le están dando una palabra. Entonces fui de mala gana. Lo más sorprendente es saber todo lo que te han dicho que se cumplió a la perfección, pero después viene conmigo, ¿verdad? mm. Y él no solo me brindó, el culto generalmente o sea, tardó 2 horas, pero conmigo se llevó otras 2 horas, Se llevó mucho tiempo. porque el Señor lo utilizó al pastor Merlin Calero de una manera sobrenatural y él, pues era como que si sabía toda mi vida. Ujú, Y para puntualizar, quisiera dejar eso en mi corazón, que él me decía, debes de perdonar. mm, Y eso fue lo más complicado porque yo perdoné risas, burlas, perdoné las dudas, perdoné que me hayan dicho, es que usted no es mujer para no tener hijos. Perdoné todo. Y él decía, no, debe de perdonar, perdonar. Pero lo más interesante es perdonarte a ti misma, porque sabías que yo estaba fuera de la gracia del Señor. mm, Y cuando se da un milagro sobrenatural, claro. en ese momento, yo empiezo a respirar mejor Mm, y dije, bueno, voy a continuar. Si yo fui escogida para no tener hijos, no hay problema, pero voy a volver nuevamente a mm, mi llamado, con hijos o sin hijos, a creer mm, de Dios. Y,
Y lo más sorprendente es que al mes, pues yo ya estaba embarazada nuevamente. Claro. Y ese es el siguiente Uf, episodio. es una cosa increíble que queremos también contarles porque después de eso sucedió un milagro. Dios hizo un milagro. Y creo yo que en este momento, para aquellos que han estado pasando por este proceso, uno de los dos tiene que tomar el liderazgo, o la esposa o el esposo, y seguir orando, orar y creer que Dios está haciendo algo grande en medio de un proceso difícil. Y aunque uno a veces quisiera ya no seguir, la oración funciona. Yo me recuerdo que lo único que hacía era orar, era decir, Señor, haz algo en nuestras vidas, porque estamos mal. Estuvimos pasando ese proceso por 3 años muy fuertes, donde ya no queríamos pues servirle al Señor. Yo lo único que decía, Señor, haz un milagro, por favor ayúdanos, por favor haz algo, Señor, por favor danos fuerzas, dame fuerzas. Me recuerdo que me invitaban a predicar en algún otro lugar, yo digo, pero ¿cómo voy a predicar si estábamos peleando todos los días? Pero era precisamente por ese proceso. Entender que Dios tiene un propósito nos ayuda bastante a seguir con una fe inquebrantable también. Y sobre todo dejarles en el corazón de que eh, pese a lo que las circunstancias que están viviendo, que se expongan a la presencia de Dios, que se expongan a la palabra de Dios, porque ahí es cuando hay libertad y ahí es cuando el Señor completa prácticamente su promesa, su obra en nosotros. Y es una de las cosas que, a pesar de que del proceso malo que yo estaba viviendo, yo me quedé a la puerta, pero seguía ahí en la jugada. Claro. Y veo con claridad que muchos se han alejado de Dios y dicen, no, pero yo vuelvo a la iglesia en otra oportunidad. Y a veces es necesario estar ahí a la espera, porque uno no sabe cuándo es su oportunidad de que Dios haga algo por uno. Claro. Bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar un poco acerca del milagro y del sabor amargo que nos trajo ese milagro, porque ha sido un proceso muy fuerte donde creo yo que el Señor en su misericordia nos tiene hoy acá contando esto después de 10 años. 10 años. Es increíble. Así que les esperamos en el próximo episodio de Matrimonios en Declive. Esperamos realmente que puedan pues compartir este contenido para poder apoyar a otras personas, para que escuchen lo que hoy estamos contándole a ustedes y pueda de ser ayuda para aquellas personas que necesitan o que están pasando un proceso. Así que en el siguiente episodio los esperamos a cada uno de ustedes.